Buenas Empezamos. noches. Tema para tratar, situación de problemática institucional. Aquí tenemos el módulo 5, grupo número 8. La Constitución Nacional del Ecuador, artículo 26 y 27, Ecuador 2011, la ley LOEI, Ley Orgánica de Educación y Reglamento, y la LOEI, Ley Orgánica Educación Intercultural 2021, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia. Código de la Niñez y Adolescencia 2017, la LOP, Ley Orgánica de Discapacidades, LOP 2016, y demás leyes conexas que constituyen la base jurídica que instrumenta el sistema educativo nacional, garantizando a los niños y niñas y adolescentes el acceso, la permanencia y el derecho a la educación. Se considera inaludible y exigible que todos los ciudadanos culminen el bachillerato general, requisito indispensable para el acceso a la educación superior. Sin embargo, se debe considerar que este aspecto de la ley es útil para aquellos estudiantes de las diferentes ramas artísticas que acceden a los colegios de arte del país, con la convicción de que esta es su vocación, luego de haber pasado por un proceso riguroso de selección que lo identifica como poseedor de las actitudes necesarias para desarrollarse profesionalmente en el ámbito artístico. Lamentablemente, este mismo marco se manifiesta de manera general y no contempla la flexibilidad de los estudios en arte que debe iniciar de manera muy temprana para aprovechar la mejor capacidad de los niños, como parte fundamental de su formación integral como ser humano, sin considerar que a la par del crecimiento y madurez que van adquiriendo el estudiante, sus intereses pueden cambiar. Esto nos lleva a la situación problemática que afronta el Colegio de Arte Antonio Neumann, cuando dentro de este proceso se cuenta con un grupo de estudiantes comprometidos y aptos para este proceso formativo artístico, y con un grupo de estudiantes que presentan muchas dificultades en su proceso formativo, porque de alguna manera no tienen actitudes musicales mínimas para continuar estudios avanzados en la especialidad. Estudiante que su proceso formativo fue impuesto de manera unilateral por sus padres, o estudiantes que teniendo la actitud para el desarrollo de esta actividad sencillamente no es de su predilección y no quisieran seguir estudiando. Esta situación que afronta la institución no es exclusividad de esta, más bien se puede asegurar que presenta en cualquiera de las instituciones que oferten el bachillerato en arte del país. Esto lleva a la realización de 4 preguntas detonantes, compañera Claudina. Muy bien. Estas preguntas, la primera, ¿qué cambios deben implementarse en el marco legal educativo para garantizar una educación artística de calidad y calidez? Aquí se debe contemplar la posibilidad de flexibilidad porque la práctica de una disciplina artística no se obliga ni se exige. Como segunda pregunta, ¿qué genera el deficiente rendimiento académico de un número considerable de estudiantes? Entre estos podemos nombrar errores en el proceso de selección, aceptación e ingreso de estudiantes por situaciones ajenas a un examen de aptitudes artísticas requeridas. Asimismo, la exigencia e imposición de una práctica artística que no es del agrado ni tiene el compromiso del estudiante. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo debe ser el perfil de ingreso del estudiante que aspira a un bachillerato en artes? ¿Y qué estrategias se sugieren para evitar la deserción estudiantil y garantizar un eficiente rendimiento académico, así como el uso óptimo de los recursos? En el caso del Colegio de Arte Antonio Neumann, las aptitudes musicales son indispensables, como por ejemplo oído musical, buen ritmo, memoria melódica, memoria rítmica, facilidad para ejecutar ritmos y melodías complejas con las palmas o con diferentes partes del cuerpo.
es decir, tener musicalidad innata. También se puede evitar la deserción con la renovación periódica de los compromisos, evaluando los progresos y definiendo aspectos a mejorar. En forma conjunta, estudiantes, padres de familia, docentes y toda la comunidad educativa. Como punto ineludible, el estudiante o aspirante debe tener en casa o a su disponibilidad el instrumento que va a estudiar y tiempo destinado para hacerlo. Una cuarta pregunta. ¿Cuál debe ser el rol y la participación del padre de familia en el proceso formativo del estudiante que opta por la formación artística en el bachillerato de artes? Este papel es vital, pues ellos deben ser motivador y apoyar las iniciativas de sus hijos, entender y respetar los criterios, priorizando siempre la decisión del estudiante. Con estos antecedentes en el Colegio de Arte Antonio Neumann se evidencia la siguiente situación problemática. El sistema de admisión a las instituciones de arte, la posibilidad de ingreso de estudiantes que no tienen las aptitudes necesarias para este tipo de formación, sumado a las condiciones precarias que atraviesan las instituciones para atender los procesos formativos, así como la rigidez de la norma que promueve obligatoriedad, permanencia y culminación de estudios sin considerar las limitaciones de la inconformidad de los estudiantes para continuar este bachillerato, afecta el proceso formativo y académico de la institución. Como un caso puntual que quiero citar un estudiante del último año de básica, de educación básica superior. El niño es un niño de 14 años, está aprendiendo un instrumento, el piano, pero cuando él era pequeño y escogió su instrumento, elegido fue la guitarra. Pero la madre de familia eligió para él el piano porque lo consideró más interesante. Lamentablemente la situación con este estudiante es de un proceso completamente difícil en el sentido de que él no quiere estudiar, hay que convencerlo, hay que establecer muchas estrategias basándome mucho en el diálogo, en la forma de tocar, para tratar de ayudarlo, porque definitivamente pues la madre de familia no quiere que el chico renuncie, ¿no? Pero el jovencito pues no tiene la posibilidad de una continuidad exitosa porque no le interesa el instrumento. Y ese es uno de los casos que expongo y que existe en la institución. Damos paso a la compañera Pilar Delgadillo. Bueno, con respecto a este tema del caso, yo también expongo un caso puntual, estudiante de 11 años, que se encuentra estudiando en el 5º año básico. Yo considero que ya lo tengo desde el año anterior y presenta diferentes problemas, presuntos problemas de aprendizaje que aún no están diagnosticados. Tampoco ha habido ese seguimiento de parte de la madre de familia y estando en 5º básico, que aún le falta para llegar a 11º, 6 años más, presenta muchas dificultades para el desempeño y el estudio del instrumento. Entonces, viendo estas dificultades en un año inferior, yo siempre cuestiono el tema de la satisfacción del niño, que siempre se le cuestione, que siempre se le esté diciendo que corrija. De alguna manera yo pienso que esto le afecta a él en su ánimo, ¿no? Y también esta falta de preocupación tal vez del padre de familia de no atender esta necesidad, porque yo sí he solicitado tanto al DECE como a la madre de familia, por favor, una valoración, ¿no? Porque si el niño tiene dificultad en este momento, no quiero pensar qué va a pasar más adelante. ¿Y qué va a pasar si él lleva una doble jornada de estudio, o sea, una doble jornada de exigencia académica, en el colegio y en el conservatorio? Entonces, ahí este es el caso que expongo, que también considero que tiene relación con el tema que estamos tratando el día de hoy. Ok. Continuamos con la intervención del compañero Jorge. Muchas gracias. Con los antecedentes ya expuestos y en base a las preguntas detonantes, se ha procedido a realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de los problemas identificados en la comunidad educativa. Entonces, como fortalezas, tenemos de que
existen docentes que están capacitados, también docentes con un perfil idóneo y que están en constante capacitación, y además de eso están en constante actividad artística. Dentro de las debilidades le podemos admitir en el tomar parte de del sistema de admisión, que existe actualmente una normativa que es más está enmarcado para la educación general básica, no tanto así como para un estudiante que ingresa a los colegios de artes. Existen también alumnos que están obligados a seguir la parte artística y obviamente con esa obligación el rendimiento académico es muy bajo. Para el ingreso de los estudiantes se presume que son a un criterio de influencias, es decir, la evaluación lo realizan, para el ingreso lo realizan a criterio personal. Dentro de las otras debilidades, se le ha hecho constar los recursos que son ilimitados. La inversión en los colegios de artes debe ser acorde a la necesidad para que la educación rinda sus frutos deseados. Otro aspecto dentro de las debilidades, sí, es el ingreso de docentes. Ingresan bajo un sistema general sin tomar en consideración específico la parte artística de los docentes que están ingresando a los colegios artísticos. Hasta aquí la exposición, estimados compañeros. Damos paso a la compañera Pilar Delgadillo. Bueno, yo quería tratar el tema de la normativa justamente porque tanto la Constitución, la LOE y su reglamento exponen este derecho, que realmente es un derecho de a la educación de todo ciudadano, ¿no? Pero de alguna manera pienso que impone, y está correcto que se imponga a la educación general esta obligatoriedad, y que considere la flexibilidad para las instituciones de arte, porque estas deben ser vocacionales, deben estar orientadas a esa flexibilidad. Inclusive pensaba en el tema del Código de la Niñez y la Adolescencia con respecto a los derechos de los niños y a esos derechos culturales que se deben ejercer sin imponerse, sin exigirse. Ellos tienen el derecho, pero de escoger o no escoger una disciplina artística, de escoger o no escoger una disciplina deportiva, que eso se haga en función de la realización personal de cada estudiante. Inclusive, considerando la ley de discapacidad, no se trata en sí de que la discapacidad sea un limitante, porque puede ser que el estudiante presente una situación de discapacidad que deba considerar una adaptación curricular de alguna índole. Pero más bien el tema que sí limita es la falta de musicalidad, la falta de aptitudes necesarias, porque la persona puede tener una discapacidad, pero puede tener una excelente voz, excelentes condiciones musicales, que lo van a llevar de alguna manera a tener una realización personal en el ámbito artístico. Pero si eso no existe, si no existe esa musicalidad, entonces estamos como de alguna manera forzando o obligando a la persona. Entonces, ese es el punto que yo quiero considerar en el aspecto de la ley, que se contemple esa flexibilidad, porque a la larga los beneficiarios o los perjudicados son los estudiantes. No sé qué es más traumático, si que el estudiante se le diga, esta no es tu fortaleza en este momento, escoge otra. Mira, ¿para qué tú eres bueno? Si eres bueno para dibujar, si eres bueno para el fútbol, observa cuáles son tus potencialidades, o tener a una persona a la fuerza 11 años estudiando en un plantel donde el estudiante no se siente realizado. Esa es mi observación. Muchas gracias. Hasta ahí mi parte. Muchas gracias a usted, Pilar Delgadillo. En conclusión, tenemos al compañero Pedro Ponguillo. Ok. Por los antes puestos se concluye que el Ministerio debe difundir las actitudes que deben de tener los estudiantes para iniciar sus estudios especializados en arte. Se debe promulgar a través de campañas de educación para padres que las actividades formativas artísticas y deportivas deben darse como una oportunidad de crecimiento del estudiante, no como una imposición o preferencia del padre de familia que quiere cumplir a través de su hijo o su hija un anhelo que él particularmente no puede cumplir. Revisar edad de inicio para estudios en arte, pues las edades contempladas en la normativa son muy altas y se pierde un valioso tiempo. Con el fin de optimizar el recurso escaso de que se dispone, se debe socializar con los padres de familia
qué condiciones deben tener los estudiantes para el ingreso a estudios en arte, y que en el caso de no reunir estas condiciones mínimas, debe buscar un conjunto con sus hijos, hijas, otras posibilidades de actividades formativas complementarias, de acuerdo a las potencialidades y de manera flexible, una forma de salvaguardar el uso eficiente de los cupos para estudiantes de bachillerato complementario, artístico. Puede ser que cada docente admita a los estudiantes que tendrá a su cargo evitar tomar a los estudiantes de manera discrecional, pues la persona seleccionada estará exclusivamente bajo su responsabilidad como formador. Otra posibilidad sería que las personas que hagan la selección no pertenezcan al plantel, no conozcan a los aspirantes ni a sus familias, y se realice a través de una sola plantilla a nivel nacional, que el docente que haga esta selección la desarrolle de la misma forma independientemente del sitio donde le corresponda realizar la selección. La selección de los estudiantes que van a ingresar no puede reducirse a 15 minutos de observación o realización de una prueba, porque las probabilidades de error en la selección de seguro aumentarán. Los resultados del proceso de admisión no deben estar sujetos a ninguna manipulación que puedan de alguna manera sesgar el resultado, aunque a pesar de ser el alumno escogido de la mejor forma en las edades idóneas, se debe permitir al estudiante retirarse en el momento en que de alguna manera él mismo sienta que ha cumplido su ciclo, alcanzando su límite, o sentir que ya de alguna forma su razón de permanencia en el plantel no se justifica, a fin de promover el ingreso de nuevos estudiantes tengan la misma oportunidad de acceder a estudios académicos en arte. De igual forma, la normativa vigente sí permite flexibilidad para ingresos a la prueba de suficiencia y ubicación de estudiantes que quieran que en el momento que lo deseen y que el firme compromiso de estudio culminar este bachillerato. Todo esto al final llevará a mejorar la calidad de los procesos formativos académicos de la institución, teniendo estudiantes con vocación y comprometidos con sus actividades artísticas, por ende, mejores profesionales realizados como seres humanos al servicio de la cultura del país. Gracias. Bueno, hasta aquí la exposición del grupo 8 para tratar situaciones de problemática institucional. Tengan ustedes muy buenas noches.